indígena, la gran estafa, denuncias y propuestas desde los pueblos indígenas. Hay información, datos, cuadros, estadísticas, montos, tortas, mucha información acerca de instituciones, nombres de personas, fotografías, años, instituciones, quiénes han recibido, cómo se ha desarrollado, en qué ha ido la plata, dónde se ha invertido la plata o dónde se encuentra la plata. Este es el libro, Fondo Indígena, la gran estafa. Estamos con Manuel Morales Álvarez, quien es el autor de este libro. Muy contento de estar aquí. En realidad estamos difundiendo la denuncia. Es una denuncia para nosotros muy grave, porque hay dos tipos de responsabilidades, ¿no? En primer lugar está el gobierno, que es de lo que quiero hablar y de lo que trata el libro. Y luego está la responsabilidad de aproximadamente entre 300 y 400 dirigentes de diferentes organizaciones que son los que se han adjudicado los proyectos pequeños, ¿no? El 97% de los dirigentes han sacado proyectos de menos de 1 millón de bolivianos, presentando un simple perfil de proyecto. Si hubieran sacado de 1 millón para arriba, hubieran tenido que hacer un TESA, un estudio técnico, económico, social y ambiental, que hubiera garantizado que esa plata hubiera llegado realmente a las comunidades. Entonces el 97% de esas 300, 400 personas ha dilapidado los recursos del Fondo Indígena, pero el libro lo que está poniendo énfasis es en otra denuncia, que es mucho más grave, que tiene que ver con una serie de decretos supremos, leyes que el gobierno ha sacado y que le ha quitado al Fondo Indígena entre 727 y 1.200 millones de bolivianos para otras actividades, para otros rubros que no son los del Fondo Indígena. ¿Cuál era el monto que debía manejar el Fondo Indígena en total? Mira, Gonzalo, desde el año 2005, desde el 2006 que se empieza a acumular, podríamos hablar de aproximadamente 4.000 millones de bolivianos que debería haber ido al ser el brazo económico y técnico de las comunidades. 4.000 millones de bolivianos. ¿Y eso es hasta qué año? Desde el año 2005 hasta el 2015, son 10 años. Se decía que no había información del 2010 adelante. Hay información, la ministra ha dado algo de información, es una información muy difícil de acceder, se la esconde, se la fragmenta y el ministro de Hacienda y muchos funcionarios del gobierno tienen que ahora, en base al libro y a las denuncias que están haciendo, tienen que transparentar en qué se ha gastado, porque es plata pública. 4.000 millones de bolivianos. De esos 4.000 millones de bolivianos aproximadamente, ¿cuánto se queda de gobierno y cuánto les da el Fondo Indígena? Lo que pasa, el gobierno aproximadamente utiliza entre 727 millones y 1.200 millones de bolivianos. De los 4.000. De los 4.000 para otros rubros. Aproximadamente 1.000 millones son distribuidos a las organizaciones. Más de 1.000 proyectos, que son los famosos proyectos fantasma. Y ha quedado en banco aproximadamente 1.800 millones de bolivianos. Así te lo estoy planteando de manera redonda para que la gente comprenda. Y lo que nosotros estamos planteando es que de esos 1.000 millones hay como 400 responsables que tienen que rendir cuentas. Y hay una denuncia en el Ministerio Público. Pero esos 727 a 1.200 millones han sido desviados del Fondo Indígena a través de decretos supremos y han sido utilizados para pagar parte de la renta dignidad, para pagar a la UNIBOL, la Universidad Indígena, para pagar consultores en línea del INRA, para pagar un premio Eduardo Avaroa, que no tienen nada que ver estas actividades con el Fondo Indígena y que realmente muestran datos muy preocupantes, porque siempre el gobierno ha dicho no hay plata, ¿no? O sea, cualquier sector que hace una movilización, lo que le dice el gobierno es que no hay recursos, que no hay partidas, ¿no? Sin embargo, para el Fondo Indígena se han utilizado recursos del Fondo Indígena para otras actividades que no son productivas. Ahora bien, esto amerita, este libro es una prueba, amerita la apertura de un juicio de responsabilidades a altos dignatarios del Estado plurinacional, que son el presidente, Evo Morales, sus ministros, porque son ellos los que han firmado los decretos para cercenar recursos de los pueblos indígenas, sin que los pueblos indígenas hayan dado un consentimiento previo. ¿Por qué presenta usted esta información?
¿Tiene algún interés político, un afán de desestabilizar al gobierno, de denunciar a... ¿Tiene los documentos de las denuncias? Por supuesto, son parte del libro. No tenemos ningún afán de desestabilización del gobierno. El que se destabiliza por sí mismo es el propio gobierno al cometer estas irregularidades. Por otro lado, el libro también recoge un mandato de los propios pueblos indígenas, Gonzalo, de aquellos que no se han beneficiado del fondo. Porque si bien hay varias comunidades, varios dirigentes que se han corrompido, hay otro grupo, un grupo grande, mayoritario de comunidades que no ha llegado los recursos del fondo indígena. Es el mandato de ellos el que nos ha instruido poder hacer esta denuncia, porque la gente ya sabía, Gonzalo. O sea, en las comunidades ya se rumoraba los problemas.